Cordial saludo, mi nombre es Raúl Esteban Cardona López con mi compañero Alejandro Giraldo para la explicación de la actividad 3 de diseño de base de datos 2. Vamos a proceder a explicar la actividad 3. El primer punto es una clave para ingreso a la base de datos. Entonces tenemos aquí ya nuestra base de datos montada en un servidor y vamos a crear un usuario. Vamos a crear un usuario que solo pueda ver la base de datos Casting 2, que es nuestra base de datos que tenemos en el trabajo. Podemos ver que aquí hay varias bases de datos, porque este es el superusuario administrador de la base de datos. Pero el usuario que vamos a crear es alguien que solo pueda ver la base de datos Casting, que sería para el profesor. Entonces ingresamos a la base de datos Casting y le damos en privilegios. Acá podemos ver que ya había creado uno, vamos a crear otro para ver cómo sería. Entonces este usuario se va a llamar visitante2 y la contraseña va a ser cas en minúscula 123456. Entonces podemos ver aquí la tabla de privilegios. Como es solo sobre la base de datos casting, entonces sobre el servidor no nos activa ninguna posibilidad de privilegios, solo sobre la base de datos y sobre la tabla. Si de pronto el profesor o este administrador quisiera crear un usuario de solo consulta, entonces simplemente se le daría acá en el select y ya ese usuario que se cree solo con este permiso puede acceder con select a la base de datos. Solo puede consultar, no puede insertar, no puede borrar, no puede modificar, simplemente podría seleccionar. Pero a este le vamos a dar todos los privilegios sobre la base de datos casting. Le damos guardar. Usuario creado correctamente, visitante 2. Vamos a ver si sí es verdad. Cerramos sesión, ingresamos con visitante número 2, la contraseña que es cas 123456. Le damos en login. Aquí me sobró un espacio, cas 123456 y listo. Como podemos ver, ya no nos aparecen todas las bases de datos, sino solo la base de datos casting, que es la que podrá ver el profesor en la revisión. Aquí están todas las tablas, están los procedimientos, los eventos, aquí dice si es función o si es procedimiento, todo eso está acá. Y en esta parte podemos observar las vistas que ya habíamos explicado en videos anteriores. Ahora vamos a ver el punto 2 que nos dice creación de perfiles de acceso a base de datos. Pues como ya lo había mencionado, si quisiéramos crear un usuario, podríamos crear un usuario que simplemente tenga privilegios de solo consulta o de solo actualización. Entonces vamos a crear un usuario que diga consulta, contraseña la misma, cas 123456, y este solo va a poder seleccionar. Entonces vamos a guardar y con este usuario no lo podemos crear. Entonces vamos a ingresar con que, como les había dicho, solamente ese usuario tiene permiso sobre la base de datos, no puede crear otros usuarios. Entonces ahora sí, con el superusuario vamos a crear uno que se llame consulta, contraseña la misma, cas 123456, y este usuario solo va a poder seleccionar y le damos guardar. Usuario creado. Ahora vamos a ingresar con ese usuario. Y si yo vengo a la base de datos casting 2 y le digo a una de las tablas, la tabla de cliente, los registros de la tabla cliente, y le digo que quiero eliminar a David, él me dice que no es posible.
delete command denied to user consulta. Como este usuario no tiene permisos para eliminar, no puedo eliminar ninguno de los registros de la base de datos. De la misma manera, funcionaría si un software se conecta a este sistema. Se le activaría solo con este usuario, entonces no podría borrar ni modificar. De esta manera, crearíamos los perfiles. Ahora mi compañero Alejandro Giraldo va a continuar con la explicación. Bueno, muy buenos días. Voy a explicar el punto número 3 y 4 que se realizó conjunto con el compañero Raúl Esteban Cardona. Podemos ver que es explicar cómo se realiza un backup en la base de datos o hacer una copia de la misma y qué más otras opciones de seguridad implementaríamos como para la base de datos. Entonces, por acá tenemos algunos pantallazos de cómo se realizaría el backup a la base de datos, que sería primero, se debe seleccionar la base de datos a la cual queremos realizar el backup. Entonces nos vamos acá y le decimos que acá sin 2 queremos realizar la base de datos. Se seleccionan algunas opciones y vamos a seleccionar la que dice exportar, tal como se explica aquí. Dice seleccionamos el archivo, se cole y exportar. Aquí le podemos dar exportar. Él nos va a traer algunos campos los cuales debemos seleccionar por su totalidad para que nos saque toda la información que se tiene de la base de datos. En este caso, aquí podemos ver el pantallazo que han seleccionado todos los campos referentes a los de la base de datos para que bajen todas las tablas con la información completa. Vamos a proceder a dar exportar después de dar validado que todo está seleccionado, y él nos genera en primera vista o en primer plano lo que se puede evidenciar sobre el exporte. Lo podemos copiar y lo podemos guardar, y ahí estaría absolutamente todo lo que tenemos en la base de datos, incluyendo las consultas de inserción o de eliminación o las vistas, y posteriormente podríamos ver también lo que se tiene de información en la base de datos. Para realizar el exporte, no solo porque lo acabamos de ver, fue lo que nos mostró en primer plano, que es para copiar y pegar en un archivo, y ese sería un tipo de backup. El otro sería que descargáramos como tal, como la sentencia en SQL lista, les daríamos aquí en archivo y procederíamos a exportar, y aquí nos exportaría un archivo con toda la información completa de la base de datos, incluyendo lo mismo que acabamos de mostrar en primer plano. Cuando lo abrimos, podríamos mirar que sale efectivamente, por aquí ya lo teníamos, todas las consultas un poco más ordenadas y un poco más claro sobre lo que tiene la base de datos, de la misma manera como habíamos expresado la información que tenía dentro de las tablas nuestra base de datos. Eso sería una manera de hacer un backup rápido y efectivo, ¿cierto? También se podrían realizar con algunas aplicaciones unas tareas programadas que podría a cierta hora y determinados días ejecutarse y crear unos backups. Podemos mirar además de esto en el tercer punto, que era realizar el backup. Si bajamos un poco, aquí copiamos todo lo que realizamos del backup, pero si bajamos un poco más, está el cuarto punto, que es qué más otras opciones de seguridad implementaríamos nosotros para cuidar la información de la base de datos. Consultando un poco podemos ver que la base de datos debe ser protegida contra el fuego, el robo, otras formas de destrucción. Digamos, si nosotros tenemos la base de datos en un servidor en la compañía, no bastaría solo con hacerle un backup en el mismo servidor, sino que deberíamos hacer un backup en servidores externos a los de la compañía, por si ese servidor sugiere un golpe, le cae agua, le cae algún implemento que lo dañe, lo destruya, podemos tener la información resguardada en servidores externos a los de la compañía.
los datos deben ser reconstruibles y que siempre, pues ya que siempre pueden ocurrir accidentes que se mencionaron pues anteriormente. Los datos siempre deben ser sometidos a un proceso de auditoría, o sea, yo tengo que tener claro que mis campos están correctamente restringidos, que mis campos deben de aceptar los valores tal cual como yo los proporcioné para evitar futuro desbordamiento de información e información errónea. Digamos, ningún sistema puede evitar pues que nosotros tengamos una información 100% segura, ¿cierto? Pero nosotros podríamos utilizar sistemas gestores de base de datos para acceder a nuestra base de datos, o sea, no realizar las sentencias y las consultas directamente sobre nuestra base de datos, sino utilizar gestores externos para realizar consultas a nuestra base de datos, para que así también podamos tener un poquito más de control y seguridad en la base de datos y evitar que de pronto vayamos a borrar archivos o tablas que sean propios del sistema gestor de base de datos. Además de esto, tenemos que cuidar también que nuestra base de datos no sufra de inyecciones SQLs, y para eso tenemos unas recomendaciones. Digamos, asignar mínimos privilegios a las personas, o sea, no darle más privilegios ni menos privilegios, los necesarios que tiene una persona, digamos, como los que sea guardar y leer, que de pronto en una aplicación eso sería lo básico que podría realizar una persona: guardar para que los formularios sean efectivos y un usuario como de consulta. Todas las entradas a las bases de datos se deben monitorizar para mirar si hay procedimientos que se están quedando colgados, si de pronto me vaya a dañar la información o me vaya a tumbar el servicio, si hay consultas muy pesadas. Para esto tenemos que tener sistemas que nos permitan estar monitoreando nuestra base de datos. Hay algunos aplicativos o sistemas también, alguno de ellos es Heidi. Con Heidi podemos mirar el estado de nuestra base de datos y si hay algunos procesos pegados. Además de eso, digamos, también sería bueno utilizar procedimientos almacenados, pues esto corresponde un poquito más, digamos, mandar parámetros en lugar de sentencias SQLs ya preparadas. Cuando se utilizan parámetros y se hacen la sentencia directamente en la base de datos, nos podremos estar ahorrando de una inyección SQL por parte de personas malintencionadas. Y por último, hay que utilizar comillas dobles en lugar de simples, puesto que las comillas simples finalizan las expresiones SQLs y posibilitan la entrada de expresiones como de más potencia y se podrían hacer inyecciones con más facilidad. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que se tienen para otras opciones de seguridad en la base de datos, tales también como realizar backups a la información día por medio, y en algunos casos, cuando la información es muy importante, todos los días se debería realizar el backup. Hablamos también que la base de datos debe estar resguardada también en servidores externos a los propios para que haya como un respaldo secundario de esta información. Dijimos además de eso también dar los mínimos privilegios a los usuarios cuando corresponda, para que no haya de pronto en ningún momento como oportunidad para que se intrometan personas malintencionadas. Por el momento esto es todo, ya esperaríamos la retroalimentación del profesor. Muchísimas gracias.